Bueno, vamos a arrancar entonces, vamos a hablar ahora del Brown to Green Report. Como les decía, es un trabajo que anualmente hace y confecciona Climate Transparency, una organización internacional que asociada a otras organizaciones, 3 de ellas están aquí presentes, 4 de ellas están aquí presentes, y lo que hace es tratar de establecer cuál fue la performance climática de los países del G20 durante ese año. Entonces, con distintas mediciones que tienen que ver con políticas de adaptación, políticas energéticas, políticas de mitigación, de transporte, de edificación. Bueno, trata de establecer de qué manera cada país fue mejorando. Este reporte se conoció el lunes a nivel internacional, fue el lanzamiento. La mejor performance, se las cuento, la tuvo India. Por ahora, este año India viene bien. Nosotros todavía tenemos un poquito que nos falta, pero bueno, mejor que yo se los van a explicar los expertos aquí presentes, y vamos a empezar con Enrique, que bueno, él es asesor senior de política climática de FARN, es experto en negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas desde el año 2004, trabaja en actividades de incidencia política climática nacional e internacional. Se desempeñó como coordinador regional de Climate Action Network Latinoamérica y trabajó en proyectos sociales de energía renovable y educación ambiental. Frecuentemente brinda entrenamientos sobre las negociaciones climáticas internacionales y actualmente coordina ad honorem los grupos de G20, de CAN Internacional y de Ambiente, Clima y Energía del Civil 20. Lo que les quería decir es, esto es para los oradores, es que tenemos una hora y una posibilidad de 10 minutos para preguntas, así que lo que les voy a pedir es que no se extiendan más de 10, 12 minutos, excepto para Gabriel Blanco, que le voy a dar 2 minutos más, pero todos los demás, por favor, les voy a pedir, si no, voy a interrumpir y les voy a ir avisando cuando pase el tiempo, ¿sí? Porque estamos así un poco, les digo, estamos así logísticamente para que ustedes puedan ver la pantalla, porque van a venir datos interesantísimos para que ustedes puedan tomar nota. Así que bueno, le doy la palabra a Enrique. Laura. ¿Escucha bien? Está bajizo, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que les quiero contar es un poco de qué se trata esta iniciativa de Climate Transparency y un poco las implicancias y la contextualización en torno al G20. Climate Transparency es una iniciativa en donde tenemos aproximadamente una docena de organizaciones, miembros en diferentes países, todos ellos de países de G20. Y en el marco de esta iniciativa, la idea es hacer un análisis de la performance de los países del G20. Ahora, ¿por qué los países del G20? O sea, la clave acá está en que son los países del G20 los que son responsables de casi 2/3 o de aproximadamente 2/3 de las emisiones mundiales. Entonces, todo lo que hagan o dejen de hacer los países del G20 tiene implicancias para todo lo que es el escenario climático mundial. Entonces, en ese sentido, Climate Transparency todos los años, desde hace 4 años ya, genera una serie de reportes, no solamente este que va a estar presentado hoy, sino que diferentes reportes sectoriales también, en donde justamente se analiza la performance de los países del G20. Esta performance, que lo que se intenta es dar un estado de situación, dar una muestra de una diversidad muy amplia de indicadores. Este año hemos conseguido que haya 80 indicadores diferentes para todo lo que son las diferentes áreas, yendo desde el área de la construcción, el sector energía, uso de la tierra, temas de adaptación e incluso un apartado vinculado a la transición justa. Para los que no saben, la transición justa es exactamente que el reporte se llama Brown to Green, o sea, cómo ir desde una economía marrón o sucia o, digamos, carbonizada hacia una economía más verde, más limpia y más socialmente aceptable. Desde ese punto de vista, esa transición va a implicar muchos cambios. Y esos cambios, en algunos casos, pueden crear conflictos. Entonces, la idea es que esa transición sea medida, que esa transición pueda atender las necesidades
y las sensibilidades y las vulnerabilidades de las comunidades y de los trabajadores. Por eso es muy importante empezar a atender, y a lo largo de todo el evento también vamos a ir viendo que siempre estamos tratando de prestar atención a esa parte de la transición. En este caso, en los últimos años, este proyecto, Climate Transparency, ha sido posible gracias al financiamiento de la cooperación alemana, del Ministerio de Ambiente alemán, así que el programa IKI, para los que no lo conocen, y que bueno, desde ese punto de vista tenemos el análisis específico en todos los países del G20. Sin más introducciones, o sea, te devuelvo la palabra a Laura, porque son Gabriel, Mariana y William los que van a ir más al detalle de los datos duros. Bueno, yo como para que no se vayan olvidando, voy a ir presentando de a uno y dándoles la palabra, así es más dinámico. Y bueno, y ahora entonces va a ser el turno de Gabriel Blanco. Él representa a la UNICEN, es graduado de la Facultad de Ingeniería de la UBA y posgraduado de la Universidad de Massachusetts. Es profesor titular e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN en las áreas de energías renovables, cambio climático y sustentabilidad. Profesor en posgrados de la Argentina y el exterior, director de la Diplomatura en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable de la UNICEN, ex coordinador de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y miembro del equipo de negociación de la Argentina ante la UNFCCC. Es asesor técnico para organismos nacionales e internacionales, autor de capítulos de los libros, artículos y conferencias nacionales e internacionales en temas de energía y cambio climático, autor y coordinador de informes del IPCC. Bueno, además de todas estas cosas, también trabajó muy activamente en el capítulo de la Argentina de Brown to Green Report, así que le dejamos la palabra. Gracias, Gabriel. Gracias, Laura, gracias, Enrique, y gracias a los organizadores de este evento, que celebro que hayan tomado la iniciativa y participar de la elaboración de este informe es siempre muy enriquecedor, trabajando con compañeros y colegas de todo el mundo, ¿no? Así que arrancamos. No sé si hay una PowerPoint por ahí que se proyectará acá, supongo. Para empezar diciendo que es complejo un poco el tema. Estamos, como decía Enrique, analizando información de 20 países muy diversos, los países del G20, y poner esa información de una manera que sea justamente homogénea y comparable no es una tarea sencilla. Surgen siempre cuestiones, hay bases de datos internacionales que se tratan de usar, pero a veces no coinciden con datos de los originales de los países. Eso por un lado, se trata de resolver siempre de la mejor manera. Y la otra cuestión que me gustaría resaltar antes de empezar a ver algunos datos más duros y ver si podemos analizar algo de eso, es que hasta ahora este informe venía mostrando a través de indicadores, venía generando unas suertes de ranking de países y cómo los distintos países del G20 se acomodaban, este sale primero, este sale segundo, etcétera. Eso sabemos que es muy difícil, cada país tiene sus circunstancias nacionales, cada país tiene sus propias cuestiones y demás, y lo que creo que una de las cosas que se ha logrado en este último informe que vamos a presentar este año es que se intentó por lo menos incorporar esta dimensión, ¿no? Los indicadores siguen estando, para cada uno de los países se elaboran, como decía Enrique, cerca de 80 indicadores, pero acompañando a cada indicador hay una suerte de explicación de por qué, de dónde viene cada uno de los países, hacia dónde está y algunas de las circunstancias nacionales. Yo creo que esto personalmente lo digo, me parece que ha sido realmente un avance significativo del informe. Y no sé si estamos más o menos en órbita, pero... Bueno, tal vez aproveche también para comentar cosas que no están en las diapositivas igual. El informe va recorriendo las temáticas, por supuesto, principales que hacen a la problemática, a la
climática, la crisis climática, y recorre los distintos sectores, por supuesto, ¿no? Recorre las problemáticas en energía, en uso del suelo, etcétera, los demás sectores, y también proyecta hacia futuro las emisiones. Y en esa proyección hacia futuro, que tampoco es sencilla de hacer, porque no hay una sola manera de hacer esas proyecciones, ahí vamos, las va a comparar esas proyecciones con el que debería ser, ¿no? Con el que debería ser en función, primero, de lo que el informe IPCC 1.5 dice que deberían, hasta el nivel que deberían llegar las emisiones en 2050, etcétera, sino además distribuye esa carga, la distribuye entre los países de una manera, utilizando una metodología que en la jerga se dice una distribución justa de las emisiones que cada país debería tener. Bueno, ahí ustedes saben que para hacer eso también es muy complicado cómo distribuir lo que cada país debería hacer. No hay una fórmula mágica para eso, de hecho, tanto es así que nunca se pudo acordar esa fórmula mágica y por eso el Acuerdo de París es lo que es. Y de todos modos, más allá de que nunca se pudo acordar, hay muchas metodologías, varias diría, no sé si muchas, varias metodologías que sí intentan hacer esa distribución. Entonces, a partir de eso uno puede ver si un país, proyectando sus emisiones a 2050, entra dentro de esa distribución justa, de ese rango justo de emisiones que a ese país le tocaría. Así que también vamos a hacer con eso. Bueno, no sé si podemos ir pasando, no sé a quién le indico, o tenemos... tenemos esto. Bueno, esto voy a saltear, simplemente datos del informe. Como decía Enrique, también avanza sobre el tema el informe avanza sobre el tema de adaptación, identificando los impactos, digamos, qué es lo que se va registrando, qué es lo que se va observando en los distintos países del G20, las amenazas que aparecen a la vista, así que hay un relevamiento de los planes de adaptación de los 20 países, donde aparece Argentina con un plan nacional de adaptación que, como ustedes saben, y si no se los digo, está en elaboración en este momento, y los demás países del G20, excepto Argentina, que tiene el plan en elaboración, y un par de países más, el resto de los países ya tienen sus planes de adaptación. No sé dónde tengo que apuntar esto. Los impactos, bueno, se han evaluado en comparación de lo que sería un aumento de temperatura de 3 grados, cuántos impactos se evitarían con temperaturas de 2 grados o temperaturas de 1.5, por supuesto hay mucho de cualitativo en eso, y acá sí, no sé quién está pasando, yo no fui ese, pero gracias igual. Les hablaba de las proyecciones que se elaboran, y tal vez esta sea una de las gráficas más interesantes para poder visualizar lo que les trataba de contar. Es básicamente dónde están parados los países del G20, dónde están parados hoy, dónde estaban parados en 2010, dónde están parados hoy, 2016, bueno, estamos en el 2019, pero la última información es 2016. ¿Qué es lo que dicen sus compromisos expresados en sus contribuciones nacionales, en las NDC, que es esa barra naranja que aparece ahí? Eso es a donde se proyectarían las emisiones de cumplir los países del G20 con esos compromisos, hasta ahí llegaríamos. ¿Y dónde deberían estar de acuerdo, como decía, al informe de IPCC 1.5? ¿Y cuál sería el rango justo que le tocaría a esos 20 países que conforman el G20? Y entonces tenemos esa barra en el 2030, que ustedes ven ahí con el número de 20, y esta otra más abajo todavía, incluso con emisiones negativas, hacia 2050. O sea, estamos viendo dónde estamos parados, dónde están parados los países del G20, a dónde apuntan sus contribuciones y dónde deberían estar parados de acuerdo al IPCC y de acuerdo a esta distribución justa, que se podrá discutir un poco más o menos, pero les digo que todas las metodologías que hay al respecto más o menos coinciden, que los rangos deberían estar por ahí abajo. Así que yo creo, como digo, esta es tal vez la gráfica más relevante y la que más nos hace
preguntarnos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Ahora sí, a ver si puedo pasar yo. No, tampoco. Hay países que tienen estrategias ya de largo plazo. Ahí están todos los 20 países indicados. Argentina está también, en este caso, también está elaborando la suya, en una estrategia de largo plazo en materia de mitigación, por supuesto una estrategia baja en carbono. Y acá ya algunos datos más duros de cómo se ve la matriz primaria de energía, los recursos energéticos que los países del G20 utilizan para producir energía. Entonces ahí se ve claramente el dominio de nuevo de los combustibles fósiles, que ya lo sabemos. Lo que vemos con preocupación de este tipo de gráficas, que estos son, digamos, una mirada hacia el pasado, porque esto llega hasta 2018, es que ese uso de combustibles fósiles sigue creciendo, ¿no? Aún hasta hoy. Hay algunos factores clave para entender esto. Se desagregan las emisiones en sus factores claves. Esto es un ejercicio que se suele hacer para tratar de entender un poco mejor cómo esas emisiones se llegan a generar. Y ahí vemos algunos de los factores claves. Y entre los factores claves aparecen un par que van hacia abajo, que sería algo positivo, ¿no? Lo que se llama intensidad energética, cuánta energía uso para producir bienes y servicios o por unidad de PBI. Pero hay otros dos factores que tiran para arriba. Uno de ellos es la población y el crecimiento poblacional, y el otro es el PBI per cápita. Esos dos son dos líneas que van hacia arriba. Detrás del crecimiento poblacional, bueno, no me voy a meter a explicar esto, pero hay cuestiones de todo tipo, culturales, etcétera, etcétera. Y detrás del PBI per cápita, eso sí lo sabemos, es más fácil, ahí detrás de eso lo que hay es producción y consumo. Esos dos tiran para arriba y el resultado final, cuando uno combina todos los factores claves de esta desagregación, lo que vemos es que las emisiones siguen para arriba. Así que las mejoras que aparecen en materia tecnológica, o por lo menos hasta ahora y en los últimos medio siglo más o menos, o un poco más, lo que vemos es que las mejoras tecnológicas o en eficiencia en la producción de bienes y servicios no llegan a revertir los niveles de producción y consumo que se miden aproximadamente a través del PBI per cápita, combinado con el crecimiento de la población. Así que traje esta gráfica que está en el informe, porque sin duda parece relevante. Y alguna gráfica más, acá se muestra país por país cómo es esa matriz primaria, qué tipo de recursos energéticos cada uno de los 20 países está utilizando, desde el que usa más combustible fósil hasta el que usa menos. La línea negra esa que va dividiendo las distintas barras es el límite de los combustibles fósiles. Argentina anda por el medio. Argentina anda por el medio en casi todos los indicadores, curiosamente, ¿no? Salvo uno que después ahora vamos a ver en un minuto, donde sí vamos en punta. Pero no por la buena, lamentablemente. Pero Argentina anda por la mitad y ahí vemos la combinación, como decía, de los combustibles fósiles y de otros recursos energéticos más renovables, o renovables si quieren, que están de la línea negra para arriba. Y digo más renovables con cuidado, lo digo a propósito, porque dentro de esos renovables, el informe, por lo menos en esta figura, dentro de los renovables incluye a las grandes represas hidroeléctricas. Y que nosotros consideramos que eso es altamente discutible, que eso sea así. Entonces, que las grandes represas hidroeléctricas sean consideradas renovables. De hecho, en Argentina ya eso no se considera más así, se considera que las represas hidroeléctricas grandes no son renovables. Bueno, después una serie de datos, voy a pasar esto más rápido, de energía eléctrica y esto de la intensidad de emisiones. De nuevo Argentina aparece más o menos por el medio. Temas de financiamiento, riesgos físicos, riesgos de responsabilidad, riesgos de transición, hay cuestiones ahí para considerar. No tenemos tiempo, pero lo pongo porque por ahí puede surgir alguna pregunta de ustedes, de parte del público. Y el tema de subsidios, como les decía, los países del G20 siguen subsidiando fuertemente los combustibles fósiles, la explotación, el uso de los combustibles fósiles. Los subsidios se insertan en distintas etapas de la cadena de valor y de la cadena productiva de los combustibles fósiles, pero eso sigue siendo así. Y acá es donde figuramos, esta es la que yo les decía, el indicador donde figuramos primero, que es en la proporción
de nuestro PBI que otorgamos en forma de subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Y ahí estamos primeros en la lista en materia de nuevo, de proporción del PBI destinada a esos subsidios. Después están los otros 20 países. En términos absolutos, que son las barras grisecitas, bueno, obviamente no estamos primero porque hay países que simplemente que son más grandes, nada más. Así que ahí estamos. Después habla de temas de precios al carbono, donde habla de si Argentina o los países si tienen alguna implementación de tipo de impuesto al carbono o algún otro tipo de valoración monetaria del carbono. Argentina, como ustedes saben, tiene un impuesto al carbono que fue ya desde su origen, podría decir mal parido, sí, ¿no? Bueno, así que no vale la pena que me extienda si tienen alguna duda, pero el impuesto al carbono en Argentina se estableció en pesos. Ya van 2 años de 50% de inflación y el valor está fijo en pesos, en la propia ley, con lo cual... Y además no cubre el gas natural, que es el combustible fósil que más se utiliza en Argentina. Con lo cual, bueno, y después, ahora sí para terminar, ¿qué pasa en Argentina? Cuando vemos la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la gráfica que está, digamos, hacia la izquierda en colores, esas son las emisiones sector por sector de la Argentina, y vemos la proyección de su contribución, o sea, dónde está la contribución a 2030, que es ese punto que no voy a poder marcar, pero lo ven ahí. Hacia allá iría la Argentina si pudiera cumplir con ese compromiso, pero hacia dónde debería ir de acuerdo al IPCC 1.5 y de acuerdo a al rango justo que le tocaría a la Argentina de acuerdo a estas metodologías que les mencionaba, que es a 2030 la barrita verde que está acá y a 2050 la barrita verde que está ahí. O sea, estamos yendo por la línea amarilla, eso puede ser cuestionable porque ahora bueno, ¿no? la decaída en la economía ha hecho que esa línea amarilla esté bajando un poquito respecto de esta gráfica. La contribución es el punto, pero donde deberíamos estar yendo es hacia las barras verdes, 2030 y 2050. Así que bueno, ahí estamos. Y después, por supuesto, tiene algunas cosas, algunos indicadores donde Argentina parece positivo. El tema de emisiones per cápita, si bien estamos por arriba del G20, ha ido disminuyendo, aunque no se sabe bien el origen de esa disminución en las emisiones per cápita, es más probablemente tenga que ver con la economía, ¿no? con la producción que se está dando. Algunos hechos recientes que hay que resaltar, y los quiero resaltar rápidamente. Hubo un lanzamiento del programa Renovar, pero está inconcluso, como ustedes saben, eso en este momento está de alguna manera en stand-by, esperando nuevos aires, o no, lo que vaya a pasar con la nueva administración que asume. Hay un llamado a licitación internacional para explotar petróleo y gas en la plataforma marítima, en el mar argentino. Esto, bueno, se generó a partir de un decreto, las licitaciones ya se presentaron, las ofertas ya ganaron, Exxon ganó 3 de las 4 licitaciones, de las 4 áreas que se licitaron, y las licitaciones van a seguir por lo menos de acuerdo al plan. Y finalmente una reafirmación de la explotación en Vaca Muerta, ¿no? Así que hay hechos recientes que hay que mencionar sin duda. La matriz de energía primaria de Argentina sigue teniendo un 86% de combustibles fósiles y una energía renovable que ha ido creciendo en este último año y medio, 2, por la instalación bueno, ustedes saben, de centrales eólicas y fotovoltaicas. Pero es así como luce en la figura, es lo que tenemos de los recursos energéticos que usamos. No sé a ustedes, pero preocupa un poco. Energía primaria per cápita, estamos ahí sí un poco por debajo del G20. Intensidad energética también por debajo del G20. Eso es la cantidad de energía que se usa para producir, que les mencionaba antes. Pero el carbono que se usa en nuestra matriz sigue igual. Las emisiones, como decíamos, siguen creciendo. Se detuvieron un poco en los últimos años, básicamente por una cuestión de la economía. La participación
en esa matriz primaria de la Argentina de los renovables tiene que ver fundamentalmente con los biocombustibles, como marca ahí, algo que hay que ponerlo de nuevo, decirlo con mucho cuidado. Puede parecer que es como algo positivo, y yo lo que ahí me animo a decir es positivo pero, ¿no? Veamos qué combustible, qué biocombustibles estamos haciendo, veamos cómo los hacemos y después hablamos de si eso es positivo o no tanto. Bueno, la matriz eléctrica también con un porcentaje creciente de renovables, ya lo habíamos dicho, y quiero llegar al final, el tema de del uso del suelo, preocupante un poco también. Ustedes saben que la ley de bosques está completamente desfinanciada desde su origen. La ley de bosque establece un financiamiento para compensar a los productores para que puedan conservar sus bosques. Eso requiere determinado financiamiento establecido en la propia ley, y eso no se ha ido cumpliendo desde que la ley está en vigencia, que fue reglamentada y está en vigencia, pero cada vez se le otorga menos financiamiento, con lo cual eso preocupa, ¿no? Ahora estamos este año en el 4,5% de lo que debería recibir de financiamiento. Bueno, y finalmente, como les digo, subsidios, así como todos los países del G20 tienen fuertes subsidios, ya hablamos que Argentina está liderando en este rubro. Voy a saltear esto rápido. Argentina todavía no empezó a discutir seriamente la problemática de la transición justa. Es un tema complejo, muchos actores en el medio, obviamente, y todavía no ha empezado un debate en serio de esta temática. Y los temas avanzan porque los temas vienen, las energías renovables avanzan y van a avanzar de una u otra manera, y todavía no se habla de cómo hacemos para transitar esa transformación en materia de empleos, en materia de capacitación, de formación, etc. Mensajes para la Argentina que salen de este informe, son 4, acá están. El primero es establecer un sendero claro para las energías renovables. El programa Renovar y otros programas podrán ser parte de ese sendero, pero no está del todo claro. La eliminación de subsidios, dice progresiva, y todos sabemos que en realidad los subsidios no necesariamente son buenos o malos per se, porque de alguna manera redistribuyen y reorganizan muchas cosas, pero evidentemente seguir subsidiando los combustibles fósiles no parece ser la mejor idea. Prácticas agrícolas asociadas a la deforestación es el otro mensaje. Y finalmente, en un mensaje hacia la cuestión del transporte es: empecemos a ver cómo modificamos eso. Pero hoy lo voy a dejar ahí porque después el panel que sigue va a hablar justamente de la cuestión de movilidad, así que no me voy a meter con ese tema ahora, pero ahí tenemos 4 mensajes para la Argentina. Así que, bueno, no sé si me pasé, Laura, perdón, pero les agradezco por la atención. Gracias. No, muchas gracias a vos. Sí, bueno, te pasaste, pero te pasaste en dos, digamos, con las dos acepciones, digamos, que tenemos aquí en Argentina para decir que te pasaste, porque estuvo muy buena la presentación y especialmente quería subrayar el tema de los subsidios, ¿no? Porque estamos viendo, y de hecho hoy también va a ser tema central Vaca Muerta en la discusión en este evento, y cómo ya también empiezan a hacer lobby, ¿no? Vieron que ya ayer salieron unas notas en Bloomberg, cómo se va a financiar Vaca Muerta, y si gobierna X o si gobierna Y, ¿qué va a pasar? Bueno, resulta que Vaca Muerta no funciona sin subsidios, es claro, ¿no? Así que la verdad es que me parece que es muy interesante también eso, porque los subsidios en este país, que casi está quebrado, salen del Estado, salen de todos nosotros también, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Mariana Gutiérrez Grados, que ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y maestría en Derecho Ambiental y Política Pública por la Universidad del Medio Ambiente. Enfocó su desarrollo profesional al análisis de política pública en materia
de Ambiente y Cambio Climático, colaborando con distintas organizaciones de la sociedad civil. Durante 5 años como especialista en políticas públicas, colaboró en el Centro Mario Molina, la organización que preside el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 2005. Actualmente, como asociada al programa de política climática de la Iniciativa Climática de México, se encarga de dar seguimiento a la implementación de los proyectos del área con aliados nacionales e internacionales y principalmente coordina la colaboración de ICM con Climate Transparency Initiative para la elaboración del reporte Brown to Green y el diagnóstico de México. Ella nos va a hablar un poco, bueno, de otro de los países latinoamericanos que forma parte del G20 y cuál es su performance. Mariana, tenés tu tiempo. Gracias. Buenos días, Mariana Gutiérrez de ICM. Entonces, a ver, ¿para dónde le tengo que apuntar? ¿Para acá? ¿Para allá? Allá. Preparé una presentación, como pueden ver son un montón de temas y dudo mucho que me alcancen los 10 minutitos, pero voy a intentar irme un poco rápido y si no, de cualquier forma dejo mis datos de contacto por si hay cualquier duda adicional. Entonces, bueno, primero quería hablarles sobre quiénes son los socios, aliados de CTI, qué es ICM, cómo trabajamos. También a platicarles sobre el reporte Brown to Green, los resultados, los mensajes que se dan a nivel internacional, o sea, qué tan lejos o cerca estamos de cumplir con el Acuerdo de París, qué está en juego para México, el nivel de ambición e implementación del NDC de México en comparación al resto de los países, también la matriz energética del G20, que ya lo explicó Gabriel muy bien, qué tan grande es el reto para México. Para ello, pues ahí tengo unos gráficos sobre la brecha de emisiones para alcanzar el 1.5, muy similar a lo que presentó Gabriel, pero pues en el caso puntual para México. El resultado de México y su desempeño por sector, principalmente transporte y energía, no porque los otros sectores no sean importantes, sino porque estos dos sectores representan alrededor del 50% de las emisiones del país. También el tema de financiamiento a combustibles fósiles y como conclusiones, pues, cuál es la cercanía o el alejamiento que ha tenido México respecto a sus compromisos internacionales y la política climática a nivel nacional. Entonces, voy a avanzar con la que sigue. Bueno, estos son los socios, fundadores y aliados de Climate Transparency Initiative. Me voy a pasar a la otra para avanzar. Entonces, les quería platicar qué es Iniciativa Climática de México. Esta es una organización única en su tipo en México porque tiene el propósito fundamental de acelerar la reducción de emisiones en el país. Entonces, principalmente trabajamos en 2 sectores, que es el de energía y transporte por su relevancia a las emisiones. Y aunque en México, claro que existen muchas organizaciones que manejan el tema de cambio climático, medio ambiente, ICM es la única organización que tiene el propósito fundamental de acelerar la reducción de emisiones. Entonces, en el área de política climática lo que hacemos es facilitar las condiciones para implementar proyectos de mitigación, tanto en el área de energía como en transporte. Entonces, lo hacemos a través de distintas herramientas como la incidencia, la asesoría técnica, la investigación, la convocatoria y la asignación de recursos. Entonces, en este contexto es que ICM es el aliado o el aliado mexicano de Climate Transparency Initiative, en donde lo que hacemos es motivar o posicionar en el debate nacional la urgencia de atender el cambio climático. Ay, ¿por qué me estoy regresando? Para el otro lado. Está al revés, ¿verdad? Ya. Gracias. Ok, entonces, este es el reporte Brown to Green. Tenemos este insumo que da como la información comparable para todos los países del G20, pero también tenemos un diagnóstico para cada país. ¿Y por qué es tan importante? Yo no hice nada. ¿Y por qué es tan importante este diagnóstico? Justamente porque en el primer insumo se identifican los retos comunes, pero la realidad es que no hay una solución global para atender el cambio climático. Se requiere tomar en consideración el contexto nacional, político, económico, ambiental, y es en el diseño en el diagnóstico de cada país en donde se da justamente esta información, ¿no? Se hace un acercamiento a los indicadores que te dan la comparativa internacional con los mensajes para cada país de acuerdo al contexto, a las circunstancias que estén sucediendo. Entonces, ¿cuáles son los principales mensajes que me gustaría resaltar sobre el Brown to Green? Bueno,
Para el año 2030, todo el G20 debe disminuir en 45% sus emisiones y alcanzar 0 emisiones neta antes del 2070. Sin embargo, ningún país del G20 tiene un índice lo suficientemente ambicioso como para estar alineado al 1.5, únicamente India, ¿cierto? De hecho, la suma del esfuerzo del G20 nos posiciona en una tendencia de 3.2 grados y en el caso de México apunta hacia esta misma tendencia. ¿Y cuál es el problema? Que si no se hace nada, en los próximos 9 años vamos a agotar el presupuesto de carbono, es decir, esta cantidad de CO2 que tenemos permitido seguir emitiendo para estar en línea con el 1.5, lo vamos a agotar en los próximos 9 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que se van a agudizar los impactos que ya estamos viviendo en muchos países en América Latina y alrededor del mundo. Entonces, ¿qué está en juego en México? México es de los primeros 5 lugares, tristemente en materia de pérdidas económicas por los impactos asociados al cambio climático. Perdemos 3,000 millones de dólares que equivalen a 56,000 millones de pesos y nada más para dimensionar qué significa esto. A Semarnat, que es el órgano de gobierno encargado en México de diseñar, monitorear, evaluar las políticas públicas y los lineamientos en materia de medio ambiente y cambio climático, se le asignó 26,000 millones de pesos, es decir, estamos perdiendo el doble de lo que se está asignando en recursos para atender el problema. Entonces, Brasil y México comparten una exposición alta o muy alta a la escasez hídrica. De hecho, México ya está catalogado como un país con escasez hídrica, incluso en un escenario de 1.5. Entonces, ¿qué más? Sí, en materia del el incremento o las olas de calor, perdón, Australia, Brasil, India, México están expuestos a enfrentar 30 días con una temperatura superior a los 35 grados. México sí tiene una estrategia nacional de cambio climático, pero es del año 2013, el gobierno tiene que diseñar una nueva. Sin embargo, una de las principales críticas de esta estrategia y del programa especial de cambio climático que acompaña la ejecución de esta estrategia es que no prevé medidas para el financiamiento. Entonces sabemos que si no hay financiamiento no hay acción climática. Y además de que deja de lado estrategias puntuales para el sector de transporte, turismo y desarrollo urbano, que son esenciales para la atención transversal del problema. Entonces, esta es una de las gráficas que van a encontrar en el reporte amplio. En el eje horizontal habla del nivel de implementación de los compromisos nacionalmente determinados para todas las economías del G20. Y en el eje vertical pueden ver el nivel de ambición. Entonces, en puntos está como seleccionado el índice de México para que vean cómo está respecto al resto de los países. Entonces, el índice de México tiene un nivel de ambición media o medio-baja, a comparación de otros países. Su nivel de compromiso es similar al de Japón, Sudáfrica y Estados Unidos, que pues ya acaba de pedir su salida formal del Acuerdo de París. Y también el nivel de implementación es medio-bajo. Esta es una gráfica similar a la que comentaba Gabriel, entonces ahí igual subrayé dónde está México. Lo que se puede ver es que en promedio el G20, la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética del G20 en promedio es del 82% y México de hecho supera ese promedio porque los combustibles fósiles participan en un 90% en la matriz energética. Entonces, ¿qué significa que los países del G20 se descarbonicen? Pues esto requiere que la participación de los combustibles fósiles disminuya a 67% o que la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética represente un 67% al 2030 y un 33% al 2050. Entonces, ¿qué tan grande es el reto para México? Aquí, por eso es tan relevante los diagnósticos de cada país. Igual, aquí se indica la brecha de emisiones. En el eje horizontal lo que se ve son los años de las emisiones de 1990 hasta el 2016 y en el eje vertical las millones de toneladas de CO2.
Entonces, lo que indica es que si se cumple el índice de México, es el puntito que vemos por ahí, ¿no? El nivel de ambición posicionaría las emisiones a ese nivel, pero resulta que si queremos cumplir con el Acuerdo de París, en realidad nuestras emisiones deberían de estar en el rango de la raya verde, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las emisiones de México deberían de regresar al rango de emisiones más o menos que teníamos en 1990, ¿no? A las emisiones de hace 30 años. Entonces, imagínense para visualizar el tamaño del reto que implica cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, es el acercamiento a la matriz energética de México, son el 90% de la matriz está dominada por combustibles fósiles. Aquí podemos ver un ejemplo de este análisis comparativo, ¿no? Que pueden encontrar en el reporte. Entonces, aquí se evalúa el desempeño del sector de energía, ¿no? Para la participación de las energías renovables y el uso de carbón. Entonces, México, como pueden ver, está rankeado en un nivel bajo y con mucha razón porque en el 2018 el gobierno decidió cancelar las subastas de energías renovables de largo plazo, que era el principal instrumento para impulsar las energías renovables. Y esto a pesar de que en el 2017 se rompieron récords mundiales. El precio por megawatt hora alcanzó $20. Y a pesar de esto, en el 2018 se decidió cancelar estas subastas. Después, hace 3 semanas, modificaron las reglas para asignar los certificados de energía limpia, que son un instrumento que se crean a partir de la reforma energética en 2013 en México, con la intención de incentivar la creación de más capacidades para la generación de electricidad limpia. Y pues se modifican estas reglas y entonces ahora las centrales que se construyeron antes de la reforma de 2013 pueden ya tener estos certificados. ¿Eso qué significa? Se está desincentivando la generación eléctrica limpia y además México de cierta forma avanzaría en el cumplimiento de sus cuotas de certificados de energía limpia, pero de forma ficticia, ¿no? Porque no son generadas por centrales realmente limpias. Además, me apuro. Además, en materia de transporte, ¿por qué es importante? Pues, pueden ver que México en realidad es como, las emisiones per cápita son más o menos bajas a comparación del resto de los países, pero para México es muy importante atender este sector porque consume el 43% de los combustibles fósiles, representa 1/4 parte de las emisiones del país y sin embargo no hay un plan a largo plazo para retirar los vehículos a base de combustibles. Los estándares que tenemos como la norma 163 es sumamente laxa, sumamente flexible. Esta norma habla sobre los estándares de eficiencia vehicular. También no tenemos un plan para descarbonizar el transporte de carga y sí hay algunas estrategias para impulsar la movilidad urbana sustentable, pero son muy pequeños, son casos aislados, no hay un plan federal para impulsar la movilidad sustentable. De hecho, en este año el gobierno no asignó ningún presupuesto para esa estrategia. Me lo salto. Sí, sobre los subsidios a los combustibles fósiles. México se ubica por debajo de la media en el subsidio a los combustibles, pero es importante mencionar que esta cifra no incluye el subsidio que se asigna al suministro eléctrico, ¿no? Además, sí tenemos un impuesto al carbono, pero muy similar a Argentina, el costo es muy bajo, es de $2 por tonelada de CO2. También excluye el gas y la turbocina y cubre el 46% de las emisiones, dejando fuera el transporte. Entonces, ya nada más para cerrar, en las cumbres México siempre ha sido, en los diálogos internacionales siempre México ha sido muy proactivo, ¿no? Entonces, unos ejemplos son en la COP24, México reitera el compromiso de cumplir con el Acuerdo de París e implementar las medidas requeridas para hacer esto realidad. También en la cumbre sobre el clima de septiembre, México anuncia el compromiso de alcanzar 0 emisiones netas al 2050. Sin embargo,
pues la realidad es que la política climática de México no es transversal y no avanza de manera coordinada con el resto de los sectores. Un gran ejemplo es el sector energético, en donde ya además de todo lo que les comenté, ya se empezó con la creación de una refinería adicional, Dos Bocas, además de que se está invirtiendo en rehabilitar las otras que ya existían, ¿no? Entonces, México no alcanzará los objetivos planteados en su NDC, ni la Ley General de Cambio Climático, que justo plasma estos objetivos internacionales, y está en riesgo de no alcanzar los objetivos estipulados en la Ley de Transición Energética. Además, México no tiene una política fiscal ni regulatoria que erradique la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, pues el mensaje es que sí queremos incrementar la participación de energías renovables en el país. Sin embargo, no es nada más impulsarlos a diestra y siniestra, sino teniendo como componente fundamental la dimensión social, ¿no? Pues muchas gracias, eso es todo. Ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, vemos que los países de América Latina, México por lo menos, tiene también algunos desafíos como tenemos nosotros en Argentina. Vamos ahora con el turno de William Wills. Él es del Centro Clima de Brasil. Bueno, tiene un PhD en planeamiento energético. Es investigador senior del Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabajó como consultor en varias organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, también el WRI. Es reviewer de The Energy Journal, Energy Policy and Renewable and Sustainable Energy Reviews. Además, es partner de LIOS Consulting, que tiene una experiencia amplia en trabajar en compañías grandes y de grandes tamaños en Brasil. Y bueno, y recientemente fueron contratados por el Banco Mundial para asesorar en los impactos que tienen las NDC que propone Brasil en términos macroeconómicos y sociales. William participó en más de 30 proyectos relacionados con cambio climático y es autor o coautor de más de 25 publicaciones. Así que bueno, te dejamos tus 10 minutos. Buenos dias. Infelizmente eu não falo espanhol, muito bem. Vou tentar fazer um portunhol ou alguma coisa assim. Se tiverem dificuldade de entender, vocês avisam e eu tento falar mais devagar e a gente tenta traduzir. Eu vou apresentar o relatório do Brasil, referente a esse projeto, Climate Transparency. Aí está a capa do relatório. E indo direto ao ponto, temos só 10 a 12 minutos, a gente vê que o Brasil é um país de renda per capita média alta, média, digamos, índice de desenvolvimento humano alto, mas temos muita desigualdade no país. Nosso PIB per capita abaixo da média do G20, e isso vai influenciar diversos indicadores que a gente vai ver aqui. Nossa população está chegando já no ápice, então temos tido muitos problemas fiscais e previdenciários por causa disso. A nossa população está parando de crescer. E as nossas emissões per capita estão um pouco abaixo da média do G20, considerando também as emissões de desmatamento, que são bastante altas. Aquele famoso gráfico que todos apresentaram aqui, o Brasil tem uma participação de combustíveis fósseis em sua matriz, que é uma das mais baixas, é a segunda mais baixa do G20, perdendo apenas para a França, que é um pouco mais baixa, mas a França tem uma grande quantidade de energia nuclear. E aqui em renováveis aqui está hidrelétricas, como foi comentado, grandes hidrelétricas que foram construídas lá na década de 60, década de 70, década de 80 também. O potencial hidrelétrico do país agora restante está na Amazônia, então é uma região muito complicada, dificilmente vai ser aproveitado o restante do potencial hidrelétrico que a gente tem. E grande parte dessas renováveis também são biocombustíveis, o etanol brasileiro e o programa de biodiesel, que é mais recente. E a energia eólica entrou muito forte nessa década, já representando um total de energia para o setor elétrico maior do que o de geração a bagaço de cana, que é utilizado também, produzido etanol com a cana-de-açúcar e produzida eletricidade também.
E para essa próxima década, espera-se que a energia solar entre muito forte. Nos últimos leilões já veio entrando fortemente e vai crescer bastante agora, nessa década, esperado que a solar entre fortemente. Então, a nossa dificuldade em relação ao sistema energético atualmente é que... Não, eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais à frente, quando chegarmos no setor elétrico. Nossa intensidade de CO2 por unidade de energia primária é baixa, é quase a metade da média do G20, por causa desses fatores que eu falei. Temos bastante etanol, bastante biocombustíveis, temos usinas hidrelétricas, né? Então temos aqui uma intensidade de CO2 bastante baixa. E aqui está a evolução da oferta de energia. A gente vê aqui que renováveis vem se mantendo próximo de 45%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, 45% da energia do país. A parte de carvão é muito pequena, 5%, sendo que metade disso é para usinas termoelétricas a carvão e a outra metade é para a produção de ferro e aço. É esperado também que o gás natural ganhe um pouco mais de importância nessa próxima década, segundo as projeções do governo, justamente para poder garantir que o sistema elétrico seja estável e consiga operar mesmo com um percentual maior de energia eólica e energia solar na matriz. Tá dando para entender o português? Sim, graças. Que bom. Então aqui temos o setor elétrico, vemos a grande participação de renováveis, pouca coisa de nuclear, gás que tem aumentado. Nos anos que temos seca no país, a gente vê que o percentual de gás aumenta. Todas as termoelétricas a gás natural são ligadas para abastecer o sistema, né? E com a entrada de mais usinas eólicas e solares nessa próxima década, e porque o nosso potencial hidrelétrico está praticamente esgotado nos locais de baixo impacto ambiental, temos dificuldade para controlar e sustentar o sistema elétrico de forma estável. Então, provavelmente, gás natural, que foi descoberto no pré-sal e tem sido feitos planos de aumento de sua exploração e de entrada na matriz energética para poder sustentar realmente o sistema. As emissões do sistema elétrico são 9% das emissões totais de energia. Eu acho que é importante falar que do total de emissões do país, mais ou menos 1/3 se refere a desmatamento, mudança de uso do solo, 1/3 de atividades agrícolas e agropecuárias, e dentro de agricultura e agropecuária, a maior parte aí é realmente emissões de metano do rebanho. Temos mais bois no Brasil do que pessoas, mais de 210 milhões de bois. E o último terço são emissões de energia. Nesse 1/3 de energia, 9% é o setor elétrico, realmente bastante baixo. Então, vê a média aqui de renováveis em relação ao G20, a nossa intensidade de carbono do setor elétrico bastante baixa também, e com uma tendência nos últimos anos que foi positiva, porque, como vocês viram aqui em 2013, 2014, tivemos uma seca, então aumentou muito a produção de energia a partir de gás natural, e de lá para cá veio reduzindo porque choveu mais e pôde regularizar todo o sistema. O setor de transporte, dentro do setor de energia, é o principal emissor, 47%. Se a gente vê as emissões per capita de transporte, a gente vê que o Brasil aparece bem, com uma média abaixo do G20. Isso é por causa do etanol, do biodiesel que temos no setor, e por causa da baixa renda per capita em relação à média do G20 também, porque o nosso sistema de transportes é muito ineficiente. Tá? Confia muito no modal rodoviário para transporte de cargas e de passageiros também. O Brasil é um país continental, precisaria ter muito mais ferrovias do que temos, então a eficiência do sistema de transportes é muito baixa no país. E nas cidades também, precisaríamos ter mais metrôs e trens para atender os passageiros, e hoje a gente usa praticamente 90% aí do modal rodoviário nas cidades. Então esse é um grande problema que a gente tem. O novo governo, que inicialmente parecia ser contrário a qualquer atividade a favor de redução de emissões, o Ministério de Infraestrutura tem trabalhado bastante para aumentar as concessões de ferrovias. Isso é muito bom.
Mas eles olham mais pelo lado da eficiência econômica, e não pelo lado da redução de emissões. Mas, de qualquer jeito, é uma boa externalidade do programa que eles estão implementando. O setor industrial representa aqui 35%, 33% das emissões de energia. Temos uma média abaixo também da média do G20. Né? Nosso parque instalado para a produção de cimento é abaixo da média do G20, da média mundial, e também da produção de aço também abaixo. É muito porque a energia elétrica tem um conteúdo de carbono pequeno e parte também do aço e do cimento é produzido com restos de biomassa e etc. O aço com carvão vegetal tem bastante produção, que em décadas passadas levou a desmatamento também, mas isso é outra questão. A FOLU, a gente vê aqui o desmatamento na Amazônia, atingiu o último pico grande, foi lá em 2004, 2005. De lá para cá, teve uma mudança de políticas, muito mais fiscalização, também pelo lado econômico, evitando financiamento de produtores que estariam na região e não compatíveis com os requisitos ambientais. Caiu fortemente até 2010, 2011, e de lá para cá vem aumentando lentamente, infelizmente. Então teve uma queda grande e vem crescendo devagarzinho. A nossa meta da NDC é que esse desmatamento aqui vá a zero até 2030. É uma das metas da NDC. Então, as emissões de agricultura, vocês veem que grande parte aqui é devido ao metano dos bois. Em termos de subsídios a combustíveis fósseis, estamos um pouco abaixo da média do G20. Tá? E a boa notícia é que esses subsídios vêm caindo bastante nos últimos anos. O governo Dilma, em 2013, 2014, 12, 13, 14, colocou muitos subsídios no diesel, na gasolina, para tentar segurar a inflação. E isso foi ruim para as emissões, foi ruim para a produção de etanol e competitividade do etanol. E isso vem se reduzindo, o país acabou ficando sem dinheiro e, por um motivo ou outro, esses subsídios vêm se reduzindo. Então, em termos de projeção de emissões, aquele outro gráfico que todos mostraram também, a projeção é que a gente vem aqui nessa linha amarela, nossa NDC em 2025 e 2030, sendo que a nossa trajetória, segundo o CAT, para estar num cenário compatível a 1,5 grau, deveria cair aqui pelo meio. Tá? Então, a nossa NDC foi classificada como insuficiente para chegar num cenário de 1,5 grau. Então, aqui tem alguns desenvolvimentos recentes e algumas oportunidades. Meu tempo está acabando, então vou passar um pouquinho rápido. Então, o desmatamento caiu recentemente, mas voltou a aumentar, então isso pode não ser muito bom. Os estados brasileiros, eles começaram a se organizar, vendo o posicionamento do novo governo. Os secretários de meio ambiente dos estados começaram a se organizar para fazer um fórum estadual, digamos assim, de mudanças climáticas e tentar trazer um pouco da responsabilidade para os estados. Tá? Infelizmente, o governo cortou os recursos do Ministério do Meio Ambiente para monitoramento do desmatamento, por causa também da crise fiscal, não foi só do Ministério do Meio Ambiente, foi de diversos ministérios, e parece que isso está se regularizando agora. Oportunidades. Bem, temos que reduzir o desmatamento, levar a zero. Esse é o jeito mais barato de reduzir as emissões no país. Cortar os subsídios a combustíveis fósseis. E temos que ter planos aí para propiciar a entrada de veículos elétricos e também a mudança de modal, para o modal ferroviário e modais mais eficientes. Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Acho que meu tempo está esgotado, né? Muito obrigado. Graças. Bueno, muchas gracias, William. Muy interesante también el panorama brasileño. Antes de abrir a preguntas, que vamos a tener 10 minutitos y antes de que vayamos todos a tomar un café, quería pedirle a Enrique si nos hacía un comentario final, porque bueno, todo esto son las performances climáticas de los países de G20. Y la reunión de G20 este año fue en junio en Japón, parece que ya pasó hace muchísimo, pero bueno, este reporte se conoce 2 semanas antes de que empiece la cumbre de cambio climático, que bueno, ahora va a ser en Madrid, porque bueno, ya todos conocemos los incidentes y las cuestiones que están sucediendo en Chile. Entonces, en ese contexto, Enrique,
¿cómo estuvo este año el cambio climático dentro de las negociaciones del G20? Porque digo, ninguno de los países, solamente India parece ser el que está en camino a cumplir las metas del Acuerdo de París. Entonces, ¿de qué forma se incluyen las conversaciones y las discusiones en ese ámbito internacional y qué es lo que pasó en Japón? Gracias, Laura. Evidentemente el G20 no está exento de todo el contexto político internacional que estamos viendo y el nivel de prioridad que se le está dando a todo este tema. En 2017 se empezó a dar, el cambio climático tuvo una relevancia muy importante en lo que es la agenda que puso Alemania, y eso fue tratando de sostenerse a lo largo de las últimas presidencias. Argentina le dio un grupo de trabajo particular, se trabajó específicamente un grupo de transición energética, y este año Japón mantuvo, digamos, el tema climático. Lo que pasa es que lo que hizo Japón, y que eso fue la parte preocupante, es que no generó ningún tipo de compromiso o de resultado o producto como sí lo había hecho Argentina o Alemania en los años anteriores. Entonces, el tema de cambio climático como que perdió un poquito de fuerza en lo que es este año, y bueno, en un contexto internacional en donde justamente hay una nueva administración en Brasil, el gobierno de los Estados Unidos que está cada vez más fuerte, digamos, en su postura frente al cambio climático, Japón, Rusia, Turquía, países que no son muy amigables con el tema de la lucha contra el cambio climático. Y eso se vio reflejado casualmente en el nivel de ambición de la negociación. Por eso también es la idea de mostrar todo esto desde Climate Transparency, porque justamente ahí es donde tienen que ocurrir mayores niveles de compromiso y donde tienen que ocurrir mayor nivel de acción. No significa que el G20 tampoco tenga como programas de implementación. Eso normalmente la mayoría de los países tienen claro que ese lugar es la Convención de Cambio Climático y los compromisos asumidos ahí. Pero sí es un espacio político muy fuerte que da señales no solamente para la implementación de políticas, sino que para lo que tiene que ver con dónde ponen el dinero los inversores. Los inversores normalmente prestan mucha atención a lo que son esos anuncios en el G20. Y el año que viene, debo confesar que no deja de ser un momento desafiante. O sea, la presidencia del G20 el año que viene va a estar en Arabia Saudita, un país que claramente no es muy amigable con el tema climático, pero al mismo tiempo yo creo que ahí hay un tema que se vincula específicamente con el tema de la transición justa. Porque salvando, digamos, las excusas que puedan poner países como Arabia Saudita para no hacer, hay una realidad. La economía de esos países depende muchísimo de lo que es la producción de combustibles fósiles. Entonces, efectivamente, hay un interés de empezar a ver cómo se hace esa transición en esas economías que son altamente dependientes. Y yo siempre trato de sacar como el vaso medio lleno, o sea, mientras está toda esta imagen de una Arabia Saudita que pone trabas y frenos y pone excusas, acaban de anunciar que van a poner en el mercado a la principal petrolera del gobierno de Arabia Saudita. Eso ya es una señal de que están empezando a pensar mejor el tema de la diversificación. Arabia Saudita es uno de los principales inversores en energía solar en muchos lugares del mundo. Entonces, hay como cosas que están ocurriendo. Quizás lo único que están haciendo es comprando tiempo para poder llegarlo a hacer. Pero bueno, queda la incógnita de cómo va a ser el año que viene, y bueno, la idea es justamente con toda esta información tratar de llevar toda esta información que pueda ser útil para los países para mejorar sus posturas en materia de posiciones climáticas. Bueno, clarísimo. Solamente quería sumar que, bueno, Rusia este año, a pesar de sus posturas, adhirió al Acuerdo de París, y Estados Unidos el 4 de noviembre empezó su proceso de retiro del acuerdo, de renuncia, que dura un año, y bueno, estamos en las manos de los electores norteamericanos.
Está abierto a preguntas el panel. No sé si alguien quiere alguna pregunta. Digan, por favor, la pregunta y a quién está dirigida. Sí, pues en el caso de México, ¿no? De hecho, el gobierno bajo el lema de asegurar la seguridad energética de los ciudadanos, justamente apostó por dejar de depender de las importaciones y con estos argumentos construir una refinería nueva. Entonces, la realidad es que la dimensión social de la transición energética es apenas algo que está en discusión, por supuesto que entre muchas ONGs, entre ellas ICM, ¿no? Poniendo este tema en la discusión, y sí ha habido varias ONGs que han abogado por esta discusión, pero un avance real desde el gobierno federal para atenderlo, no. De hecho, proyectos de energías renovables fueron cancelados debido a que comunidades locales se manifestaron en contra de estos proyectos, y es que justamente el problema es que al implementar los proyectos de gran escala de energías renovables no se hizo con la consulta y con la información de las comunidades que habitaban en esos lugares. Entonces por eso es que se decidieron cancelar, y pues justo ICM trabaja para atender la dimensión social de la transición energética, pero pues sí, lamentablemente es un aspecto que desde el gobierno no se está atendiendo. No Brasil, no Plano Nacional de Adaptação é mencionado que uma transição justa é importante, mas não dá detalhes, não dá prazos, não dá metas, e principalmente para o setor de petróleo eu acho que seria fundamental. Se a gente quer chegar naquele cenário de 1,5 grau, a gente vai ter que parar de explorar o petróleo. Então. ¿Qué tal? Gracias. Nicolás Gau, de la Cancillería Argentina. Quería hacer alguna consulta sobre, por así decirlo, las oportunidades rápidas que vean para reducir emisiones que no estén siendo aprovechadas. William mencionó que una de las claves en la NDC brasileña es precisamente detener la deforestación, que es sería la manera más económicamente viable y barata de reducir las emisiones sin mayores impactos en la economía. Al mismo tiempo, Gabriel aludió a la cuestión de los fósiles en la Argentina. Siempre está el planteo, en buena medida acompañado por el gobierno, de el gas como la energía de transición en la Argentina y como una medida viable y factible rápidamente para tanto reducir las emisiones como encontrarle la vuelta a la rueda económica también en la Argentina. Entonces quería preguntar acerca de lo que en inglés se suele denominar las low hanging fruits, las frutas accesibles en materia de mitigación que no están siendo aprovechadas, si es que las ven. Y para cerrar, esto puede hilvanar con el diagnóstico de que lo que necesitamos en materia de mitigación climática a nivel global es un conjunto importante de medidas, y a veces es difícil identificar un vector rápido de reducciones. De ahí la complejidad de lo que hay que hacer, porque hay que actuar en todos los sectores en paralelo, y además se agregó la cuestión de la transición justa, que ya es otro capítulo aparte. Gracias.
En el caso de México, pues sería el incrementar la participación de las energías renovables, porque las reservas de petróleo en México están por agotarse. Entonces, la gran inversión que está haciendo el gobierno por construir esta nueva refinería, mantener las existentes, pues a largo plazo es infraestructura que se va a quedar como activo varado, entonces va a llevar a pérdidas económicas. Entonces, pues de hecho México es un país privilegiado por su ubicación geográfica, entonces tiene un enorme potencial de energías renovables y lo está desaprovechando. Entonces, pues esa sería la primera recomendación económicamente viable. No Brasil, o desmatamento realmente é uma das medidas que tem o custo mais baixo, mas eu não falei que é fácil, realmente é muito difícil. A área da Amazônia é mais da metade do Brasil, 5 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa. Então, pela extensão territorial, a dificuldade é enorme. Outras medidas que são baratas, energia eólica está num custo muito competitivo, tem entrado fortemente nos leilões, sem subsídios, sem nada. E o etanol também é bastante competitivo com o preço da gasolina, lógico, depende do preço do petróleo, mas o etanol é bastante competitivo também. E precisamos investir muito em eficiência energética, o país é muito ineficiente. Pensando um pouco em eficiência energética, a gente já consegue provocar uma grande redução das emissões no país. Bueno, para Argentina, yo creo que por ahí uno puede empezar mirando cuáles son las fuentes de emisiones principales de Argentina, ¿no? Que son conocidas por todos. Es energía, dividido básicamente en la producción de energía, transporte y el consumo residencial finalmente, ¿no? Y algo en las industrias. Mirás por ese lado, después mirás por el lado que es la otra gran fuente de emisiones, que es toda la parte de uso de suelo, ¿no? La agricultura, la ganadería y la deforestación. Podés pensar dónde hay algo rápido para hacer ahí, como estás sugiriendo vos. Yo la verdad es que no sé si encuentro tanto para hacer rápido. Las energías renovables cambiaron del 2% a la penetración, digo, en la matriz energética eléctrica, pasaron del 1, del 2, al 5, 6 que estamos ahora en 2 años. Ahí tenés un camino. La deforestación podría ser otro. No estoy tan seguro que eso no impacte en nuestro modelo económico, ¿no? Tan dependiente de la soja y de las exportaciones de soja como está ahora planteado. No estoy dando un juicio de valor sobre eso. Y sí, un comentario respecto al gas, que vos decías, el gas se piensa como energía o como recurso energético para la transición. Yo tengo serias dudas y serios planteos y cuestionamientos respecto de la idea de que un combustible fósil pueda ser parte de la transición. Pero voy a jugar un poquitito y te voy a dejar pendiente de esa discusión para las 2 paneles de la tarde donde vamos a hablar de eso. Así que ya está, te retuve para la tarde. Perdón, ¿puedo complementar Sí. algo? Sí, que otra medida sería el retomar las subastas de energía eléctrica a largo plazo, que fueron de energías renovables, que fueron canceladas y que no se ha diseñado ningún instrumento que sustituya a esta política. Entonces, es retomar esas subastas de largo plazo. Y nada más como mencionar, pues en México estábamos avanzando a pasitos chiquitos, ¿no?, en el tema de energías renovables, no con la ambición que queríamos ni aprovechando el potencial renovable del país, pero se estaba avanzando y entonces, y simplemente ahora se está echando para atrás muchas de esas políticas. Entonces es lo que quería dejar como comentario. Hola. Hola. Gracias. Gracias por las presentaciones, la verdad es que es sumamente informativo y claro. Creo que no quedan dudas que necesitamos de pasos mucho más ambiciosos y rápidos, ¿no? En este camino se habla mucho del rol de gobiernos locales y actores no estatales, ¿no? Creo que William nos dio un ejemplo interesante de la coalición de 12 gobiernos subnacionales en Brasil. Hay otros casos que ustedes han visto al hacer el análisis nacional de cómo gobiernos subnacionales pueden acelerar esta transición del brown to green, o es algo que no han abordado. Gracias.
Sí, en México sí tenemos campeones a nivel local. De hecho, justo hemos como incentivado la colaboración con estos nuevos actores, justo porque a nivel federal se nos ha cerrado las puertas, ¿no? Entonces, tenemos algunos campeones, por ejemplo, en Guadalajara, la Ciudad de México, Guanajuato, y sí han surgido, sí, de frente a este panorama nacional pues tan renuente al tema de las energías renovables, ¿no? Y tan pro combustibles fósiles, pues han surgido estos nuevos actores en estas ciudades específicamente. Con respecto a eso, me parece súper interesante, ¿no? Y la verdad es que semejante problemática hay que entrarle por todos lados. Y por supuesto los actores no gubernamentales a distintas escalas, los gobiernos subnacionales y los gobiernos provinciales y nacionales en el caso de Argentina, todos tienen que hacer acá. Pensar que un grupo va a poder modificar lo que acabamos de ver es muy difícil pensarlo así. Todos tienen que involucrarse con esto. Después habrá quien le interesa más la cosa centralizada o más ir desde las bases y que el movimiento surja de abajo. La verdad es que me parece que todo es válido y que todo tiene que sumar acá. Esto que acabamos de ver, estas imágenes son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Y pensar que un solo movimiento desde un solo lugar se va a lograr modificar, vuelvo a la pregunta que hacías, Nicolás, hace un momento, ¿no? ¿Por dónde atacarle a esto? Cuando vos mirás y tal vez me quedé pensando en una cosa que es, antes de atacar y subirnos a cualquier solución de estas rápidas que aparecen y montarnos arriba de una tecnología, de un recurso que es el que nos va a salvar, yo diría, paremos un poco la pelota. Pensemos antes de hacer. Pensémoslo un poco más. No es solo emisiones, además. Esto es un marco mayor, es un marco de otro tipo de desarrollo. Esto es una parte de una problemática más grande. Entonces, antes de subirnos y montarnos en una salvación rápida, pensemos un poquito más, porque esas salvaciones rápidas sabemos que tienen impactos por otros lados. Lo que hagas va a tener impactos por otros lados. Entonces, vayamos con cuidado, además. Vayamos con cuidado. Rápido, pero con cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Nos está esperando ahora el café. Y los invito a que después del café sigamos a los paneles que vienen, porque vamos a seguir discutiendo de todos estos temas. No es que se agotaron en esta primera presentación. Así que, bueno, nada, les agradezco mucho por la atención y los invito a que pasen a tomar un café.